Desde ríos hasta océanos, bosques y junglas, son algunos rincones del mundo donde surgen regularmente curiosidades inesperadas, pero casi no se hablan de los humedales. Estas son 20 cosas extrañas que se encuentran en los humedales de Luisiana. Número 20. Nidos de caimanes. Los caimanes americanos fueron rescatados del borde de la extinción. Fueron incluidas en la lista de especies en peligro de extinción en 1967, pero han regresado de tal manera que en los últimos 20 años ya no están en peligro de extinción. Hoy en día, estos extraordinarios reptiles se pueden encontrar en todos los estados del sur, en particular en los pantanos de Luisiana y Florida. Dado que pueden crecer entre 10 y 15 pies de largo y pesar hasta 1000 libras, los caimanes son un negocio serio en Luisiana. Son una vista común. Habitan las aguas de los pantanos y humedales de todo el estado, y se debe tener cuidado para evitar encuentros peligrosos con estas criaturas especialmente mordedoras. En la primavera, los caimanes comienzan sus rituales de cortejo, que culminan con el apareamiento en mayo y junio. Y después de esto, las hembras harán sus nidos y pondrán sus huevos. A menudo construyen sus nidos en las aguas menos profundas de los humedales y, naturalmente, pueden ser muy luchadores si personas o mascotas husmean en esas áreas. Después de un período de aproximadamente 63 a 68 días de incubación, los huevos eclosionan, generalmente desde mediados de agosto hasta septiembre, y luego aparecen todos los lindos bebés. Sin embargo, también querrás cuidar de sus madres. Número 19. Rodillas de cipreses. En los pantanos de cipreses de Luisiana se pueden ver rodillas de cipreses por todas partes. Estos son los elementos leñosos distintivos que sobresalen de la superficie del agua en todos los pantanos. Estas proyecciones se pueden ver por encima del nivel normal del agua y se encuentran creciendo en las raíces de los cipreses con una curva casi en ángulo recto. Por extraño que parezca, aunque ha habido muchas hipótesis a lo largo de los años, nadie sabe realmente el verdadero propósito de estas protuberancias. Entre las ideas se encuentran la suposición de que estas rodillas están ahí para proporcionar oxígeno al sistema de raíces sumergidas del árbol. Pero no hay evidencia de que realmente sea así. La teoría incluso se puso a prueba quitando las rodillas de los cipreses de los pantanos, y esos árboles no murieron ni parecieron verse afectados de ninguna manera. En realidad, otras pruebas se realizaron en las rodillas y nada indica que aporten algún tipo de beneficio. Otra idea es que están ahí para proporcionar estructura y estabilidad en las áreas de los humedales propensas a inundaciones. Número 18. Pantanos de cipreses calvos. Como ya hemos visto, el ciprés es un árbol que se encuentra prosperando en las zonas pantanosas de Luisiana. Los pantanos de cipreses calvos del sur de Estados Unidos son absolutamente únicos entre los diversos ecosistemas del mundo. Estas tierras pantanosas están llenas de cipreses calvos que prosperan en las condiciones empapadas y a menudo inundadas de las tierras bajas. Como deliciosas coníferas, los cipreses calvos pierden sus hojas cada año, lo cual es un espectáculo fascinante de observar. Las hojas, aunque las tienen forma de aguja, y tienen una disposición algo plumosa, lo que les da una apariencia muy particular y distintiva. Estos árboles se reproducen creando pequeños conos redondeados que contienen sus semillas, un proceso natural que asegura la continuidad de la especie. Luego, estas semillas se distribuyen por el agua, permitiendo que los cipreses calvos se expandan a nuevas áreas pantanosas. Estos árboles pueden crecer hasta 100 pies de altura, alcanzando alturas impresionantes que dominan el paisaje natural. Florecen en el suelo anegado de los humedales pantanosos de Luisiana y otros estados del sur, adaptándose perfectamente a las condiciones húmedas y a menudo desafiantes de estos ecosistemas. La habilidad de los cipreses calvos para prosperar en tales condiciones es un testimonio de su resiliencia y adaptabilidad. Número 17. Orquídeas fantasma. A continuación tenemos el tipo de orquídea fantasma que suena genial. Estas son plantas muy raras que, cuando se pueden encontrar, les encanta residir en lugares como Luisiana. Lo que hace que la orquídea fantasma sea tan especial es el hecho de que es micoheterotrófica. Esto significa que obtienen todos sus nutrientes esenciales de una relación que tienen con varios hongos, en lugar del estilo habitual de las plantas de utilizar la fotosíntesis. Estas orquídeas parecen recibir su nombre por su apariencia. Tienen una flor de color blanco muy pálido y fantasmal,
o de un rosa extremadamente pálido que florecerá solo brevemente en el verano. Y como no tienen hojas ni ese habitual follaje verde debido a la clorofila por no necesitarla, tienen una apariencia etérea, casi translúcida, que los hace mimetizarse perfectamente con el resto de su hábitat. Se adaptan especialmente bien a las condiciones húmedas y cálidas de las áreas sombreadas alrededor de pantanos y turberas. Y actualmente en Luisiana, la orquídea fantasma está en peligro de extinción y las leyes estatales le han otorgado protección. Esta rareza es causada por todos los sospechosos habituales, la pérdida de hábitat, la recolección ilegal y la necesidad de que la flor tenga cosas muy específicas presentes en su entorno. Se espera que los esfuerzos de conservación que se están realizando actualmente sean suficientes para salvar esta planta del olvido en el futuro. Número 16. Musgo español. A continuación, tenemos el material que hace que los árboles del sur parezcan árboles del sur. Este es musgo español, y lo verás crecer en todas partes, en todos los árboles de los estados del sur de los Estados Unidos. Este es un tipo de planta con flores que se conoce como epífita, lo que significa que la planta crece en la superficie de otra planta y obtiene sus nutrientes del aire y el agua que la rodean. En lugar de ser un parásito de la planta en la que vive, el musgo español vive en los árboles. Más específicamente, se puede encontrar en los robles del sur y en los cipreses calvos de los estados del sur. Es especialmente común en el estado de Luisiana, pero no es exclusivo de ese lugar, ya que se encuentra en toda la región sur. Debido a su naturaleza ubicua, el musgo español se ha asociado con ciertos tipos de imágenes góticas del sur que cuentan historias de pasados oscuros del sur de Estados Unidos a través de historias de decadencia, desesperación, locura y cosas sobrenaturales y grotescas. Pero además de ser un símbolo del sur, el musgo español también ha tenido algún uso práctico. Se ha utilizado para aislamiento de edificios, como mantillo y como material de embalaje práctico, así como para relleno de colchones. En los primeros días de la producción de automóviles, se utilizaba para rellenar los asientos de los vehículos, y a principios del siglo XX, el musgo español se cultivaba y procesaba para una amplia variedad de usos. En 1939 se utilizaron más de 10.000 toneladas de este material, pero hoy en día tiene menos aplicaciones prácticas, pero todavía se recolecta en cantidades más pequeñas como lecho para flores y algunas actividades de tipo artístico y artesanal. Número 15. Barcos hundidos. Donde hay agua, suele haber barcos, y donde hay barcos, suele haber barcos viejos y rotos o naufragios. En realidad, se trata de un naufragio específico que apareció a orillas del río Mississippi, en Baton Rouge, Luisiana, en 2022. Durante ese año, hubo sequías generalizadas que afectaron muchas regiones. En realidad, ocurrieron en todo el mundo, pero esta área en particular experimentó mínimos históricos en los niveles de agua, debido a que la lluvia se negó a caer y las olas de calor continuaron sin tregua. Esta combinación de factores climáticos extremos reveló un naufragio que parecía haberse hundido a finales del siglo XVIII o principios del XIX. Los expertos creen que probablemente era un barco comercial llamado Brookhill. Se piensa que se hundió junto con otro barco llamado Astroma durante una tormenta masiva en 1915. Aunque no pueden estar seguros de que sea el mismo barco, ya que solo quedan los huesos de su caparazón, hay registros históricos que sugieren que podría ser. Estos registros indican que el verano reveló todo tipo de misterios y objetos olvidados que se habían perdido en lugares acuáticos. Muchos de estos objetos habían sido colocados allí con la esperanza de que nunca más se los volviera a ver. Este descubrimiento no solo ha despertado el interés de historiadores y arqueólogos, sino también de la comunidad local que se ha visto intrigada por los secretos que el río Mississippi ha guardado durante tanto tiempo. Número 14. Las islas pantanosas flotantes. La zona de humedales de la costa de Luisiana ha ido desapareciendo rápidamente en las últimas décadas. El aumento del nivel del agua ha cambiado literalmente este paisaje, y en lugares donde antes había tierra, ahora solo hay agua hasta donde alcanza la vista. Y eso, amigos míos, no es realmente genial. Hay algunos esfuerzos que suenan extraños para ayudar al área a proporcionar hábitats para muchas de las aves y otras criaturas que se han quedado sin hogar por la pérdida de este hábitat rico y diverso. Y la forma en que lo están haciendo
es construyendo islas flotantes frente a la costa de Houma, en Luisiana. Irónicamente, estas llamadas islas están hechas de algunas de las mismas cosas que han estado causando todos los problemas en primer lugar. Al ser plástico, estos elementos derivados de combustibles fósiles se reciclan y se convierten en una especie de esteras que luego flotan en la superficie del agua en un esfuerzo por reducir la erosión y la expansión del área de los humedales. Nuevamente, estas islas tienen aproximadamente 810 pulgadas de espesor, y las esteras están diseñadas para que las plantas nativas puedan hacer crecer sus raíces a través de ellas y anclarse en el fondo del pantano. Esto permitirá que los escombros y la materia orgánica se acumulen debajo, y eso se va acumulando poco a poco. Las islas poco a poco se harán más fuertes y se volverán más permanentes. Número 13. Viejos equipos madereros. Es difícil imaginarlo ahora, pero Luisiana alguna vez fue un bosque. De hecho, se trata de un enorme y antiguo bosque de pinos, y eso cubrió gran parte del estado con un exuberante dosel verde. Naturalmente, sin embargo, siendo Estados Unidos y todo eso, estaba maduro para la explotación, y había dinero que ganar. Entonces alguien necesitaba cortar todas esas cosas. A finales del siglo XIX, Long y Company se propusieron talar la mayoría de las coníferas más antiguas del siglo, y entre las décadas de 1880 y 1920 se talaron miles y miles de árboles. Los aserraderos tomaron el control y llegaron asentamientos a los bosques. Se hicieron millones y el paisaje verde desapareció rápidamente, ser reemplazado por un paisaje lleno de tocones usados y explotados. Las comunidades se convirtieron entonces en pueblos fantasmas y los equipos madereros allí abandonados. Hoy en día, gran parte de la evidencia de ese despojo sorprendentemente duro del paisaje natural todavía se está oxidando en todo el lugar donde fue dejado. Número 12. Burbujas misteriosas. Este es uno de los resultados más extraños en la forma en que funcionan los humedales. Como toda la materia muerta y la materia orgánica, que es principalmente material vegetal y nada demasiado asqueroso, generalmente cae al fondo del pantano acuoso. Luego comienza a descomponerse. Este proceso de descomposición hace que se formen gases y ese gas se convierte en metano. Este es el resultado natural del proceso causado por las bacterias anaeróbicas mientras trabajan para descomponer la basura vegetal en el agua. La combinación de un clima cálido, la falta de oxígeno en la cuenca y grandes cantidades de materia orgánica contribuyen al problema de los gases adicionales de los humedales de Luisiana. Entonces, a medida que el gas se forma debajo de la superficie, eventualmente forma burbujas que subirán a la superficie porque, como probablemente sabes, el gas tiene que liberarse en alguna parte de todos modos. Las burbujas que se forman pueden ser pequeñas, como guisantes, o mucho más grandes, y a veces pueden estirarse hasta alcanzar un tamaño sorprendente, incluso de varios pies de ancho. Estas misteriosas burbujas, aunque no son tan misteriosas ya que sabemos exactamente qué las causa, generalmente no son un problema enorme, pero pueden ser un poco molestas para las personas en botes en el agua. Número 11. Dolinas. Los sumideros son un fenómeno extraño. A menudo aparecen repentinamente, como surgidos de la nada, y se sabe que se tragan casas y otros objetos desafortunados que puedan estar cerca. Es un poco loco. Si bien puede ser cierto que los sumideros aparecen de manera completamente inesperada de vez en cuando, es mucho más probable que se desarrollen lentamente a lo largo de muchos años. Así que trata de no alarmarte demasiado. Un sumidero es generalmente una depresión en la superficie de la Tierra. Por lo general, son causados por el movimiento de la roca que se encuentra debajo, como la piedra caliza o el yeso. Por lo tanto, puede ser imposible hacer una suposición fundamentada sobre dónde es más probable que ataquen en el futuro. Aunque esta es la razón más típica por la que se forman sumideros, existen otras causas, y ¿adivinen qué? Algunos de ellos están hechos por el hombre. ¡Qué sorpresa! Se sabe que actividades como cavar cimientos para edificios en lugares donde los cimientos naturales de la tierra son inadecuados, o perforar en busca de petróleo u otros recursos, o incluso el vertido ilegal de desechos de fábricas causan sumideros. Cuando agrega tormentas e inundaciones a las actividades humanas, puede descubrir que tiene una receta para el desastre. Luisiana ya es bastante vulnerable a los socavones debido a toda la tierra pantanosa que hay allí. Pero no solo entran en juego factores naturales,
Cuando el domo de sal operado por la compañía petroquímica Texas Brine se derrumbó en 2012, creó un sumidero gigante que causó estragos en el entorno natural de la zona desde entonces. Este es uno de los mayores desastres provocados por el hombre en los Estados Unidos y literalmente se está tragando la ciudad cercana. Continuó creciendo durante muchos años después de su formación inicial, mientras succionaba árboles en la sopa repugnante y al mismo tiempo eructaba barriles de petróleo crudo. Se trata de un agujero asqueroso y sucio que ha destruido una enorme zona del paisaje natural de Luisiana. En 2018, un juez dictaminó que la culpa de la existencia de los sumideros recaía directamente en la puerta del operador de minería de sal Texas Brine, así como de otras grandes empresas de la zona. OxyChem y Vulcan también fueron nombrados como factores que contribuyeron a la desastrosa contaminación y al sumidero de 180 pies de profundidad. Las cosas se estancaron en travesuras legales, mientras todos intentaban eludir la responsabilidad. Pero desafortunadamente para ellos, no se puede esconder un gran agujero en el suelo que va devorando cosas a diestro y siniestro. Número 10. Madrigueras de cangrejos de río. Cangrejo de río. Insectos del barro. Yavis. Cangrejos. Conocido por muchos nombres diferentes. Estos crustáceos con garras pueden parecer algo mansos, deliciosos y ciertamente no son algo que te haga despertar con un sudor frío por la noche. Quiero decir, a menos que tengas la mala suerte de comer uno en mal estado, por supuesto. De hecho, muchas de ellas no son tan malas noticias. Pero, ¿alguna vez viste una película cursi de ciencia ficción sobre una invasión de criaturas mutantes con 10 patas, la capacidad de clonarse a sí mismas y el deseo infernal de apoderarse del mundo entero? Bueno, no hay que alarmarse, pero hay una especie de cangrejo de río que viene haciendo precisamente eso. Creado por accidente en un acuario en 1995, el cangrejo jaspeado se ha ido extendiendo por todo el mundo desde entonces, provocando una aterradora amenaza existencial para las especies nativas de cangrejo de río y devastando los ecosistemas a su paso. En solo 2 breves décadas, este cangrejo veteado se ha extendido por los continentes de Europa y África. Su monstruosa capacidad para reproducirse a partir de su población exclusivamente femenina, biclonándose una y otra vez, es lo que hace que este tipo particular de cangrejo de río sea imparable. Realmente es cosa de películas de terror y trata de no tener pesadillas. Estos bichos son muy comunes en toda Luisiana, pero resulta que no limitan sus hábitats a los lugares donde deberían, como las orillas fangosas de los pantanos. A estos crustáceos también les gusta aparecer en los jardines de las personas y comenzar a desenterrar sus céspedes cuidadosamente cuidados para hacer sus madrigueras. Y eso, amigos míos, es un delito de pena de horca en los Estados Unidos, porque nunca se juega con el césped de un hombre. De hecho, creo que está en la Constitución. Número 9. Aves migratorias. Durante los meses de invierno, los humedales de Luisiana se convierten en un refugio para muchas aves migratorias. A menudo pasan la temporada allí, en la relativa seguridad de los pantanos, donde hay comida para comer y las temperaturas son más cálidas. También hay muchos otros tipos de aves que hacen de los pantanos su hogar durante todo el año. Entre las decenas de especies diferentes que viven allí, destaca el pelícano pardo. En realidad, son el ave del estado de Luisiana y viven a lo largo de la costa del Golfo, donde se les puede ver buceando en busca de peces y recogiéndolos con sus enormes picos. Luego está la gran garza azul. Estas grandes aves viven en los humedales durante todo el año y disfrutan de la abundancia de mariscos que tienen a su disposición. Incluso se les ve comiendo bagres enormes. Luego están los cardenales del norte de color rojo brillante. Estas aves buscarán nueces, frutas y semillas en la maleza. Y luego tenemos la garceta grande. Estas enormes aves tienen una gran envergadura, pero son extremadamente livianas. Les gustan especialmente las cenas con cangrejos de río que se encuentran disponibles en los humedales de Luisiana. Además de todas estas aves, es común ver arrendajos azules y halcones de cola roja, gorriones costeros, azules orientales, gargantas amarillas comunes, reyezuelos de Carolina. Número 8. La salvinia gigante. Como probablemente sepa, las plantas invasoras no nativas pueden ser extremadamente destructivas para muchos entornos naturales. Pero cuando se trata de plantas acuáticas,
Los efectos de una planta equivocada en el lugar equivocado pueden ser catastróficos para todo el ecosistema. En Luisiana, ha habido problemas con varias plantas que en realidad no deberían estar allí. Pero el peor infractor, con diferencia, es el del gigante Salvinia. Esta es una planta originaria de Brasil, pero que se ha extendido descuidadamente por todo el mundo. Y los resultados están resultando ser un desastre. Daña el área al hacer crecer estas enormes y espesas y densas esteras de vegetación que pueden cubrir áreas vastas y a veces de hasta 3 pies de espesor. Esto significa que todas las plantas nativas en el área circundante esencialmente mueren asfixiadas por la gigante Salvinia, bloqueando la luz del sol en el agua. Esto mata el fitoplancton y no deja ninguna superficie de agua disponible para el aire, y al final privará al agua de oxígeno, y esto, a su vez, matará a los peces en el agua junto con la vida vegetal. Entonces ya no quedan plantas ni peces. Las aves que viven en los humedales tampoco sobrevivirán más. Es literalmente un desastre ecológico. Número 7. Trampas para cangrejos abandonadas. Por todas partes de las marismas hay trampas para cangrejos perdidas, también llamadas ollas fantasma. Se trata de las trampas para cangrejos que han perdido sus flotadores y no han sido recuperadas por sus propietarios. Las trampas para cangrejos funcionan de forma sencilla. Se coloca un cebo en la trampa, luego se deja caer en el agua, y luego los cangrejos entran en la trampa, atraídos por el cebo. Ya sabes, normalmente así es como funciona el cebo. Y luego se encuentran atrapados dentro. Luego, los pescadores regresan y recuperan las trampas, recuperando los cangrejos y todo lo habitual. Pero si se corta un flotador y se pierde la olla, entonces eso causa un problema. Los cangrejos que queden atrapados en el interior morirán, y a medida que mueren, se convierten en un nuevo cebo, y el proceso continúa una y otra vez. Y no solo atrapan cangrejos, sino que atrapan en los humedales cualquier cosa que quepa dentro. Y hay muchas cosas que caben y encajan dentro de estas ollas fantasma, y luego simplemente mueren allí. Eso también incluye criaturas como tortugas y peces. Se estima que de esta manera se pierde una asombrosa cantidad de cangrejos azules. Algunos tienen esa cifra en 12 millones por año, y eso no incluye otras especies que también se quedan atrapadas en las macetas y caducan. Se están realizando esfuerzos para crear conciencia sobre estos problemas e intentar eliminar algunas de las vasijas fantasma mortales antes de que maten inútilmente a más habitantes del pantano. Número 6. Serpiente coralina arlequín. La serpiente coralina arlequín también recibe muchos otros nombres, incluido coral oriental, cobra americana, serpiente palo de caramelo, víbora de coral, coral de Florida, serpiente de cuentas rojas, y de hecho, una gran cantidad de otros nombres. Se puede encontrar en todo el sureste de los Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta Florida, y luego por el sur de Georgia, Alabama, Mississippi y Luisiana. Vive en tipos de hábitats ligeramente diferentes en todos estos estados, pero en Luisiana se asocia con los fondos arenosos de los arroyos y prefiere un ambiente seco. Pero cerca de las llanuras costeras, estas serpientes comen muchos lagartos, pájaros, ranas, serpientes más pequeñas, peces e insectos, y hay muchos de ellos en los hábitats de Luisiana. Utiliza un método brutal para atrapar y consumir a sus presas. El coral arlequín agarrará la desafortunada selección por la cabeza y luego la envenenará, esperando hasta que quede paralizada pero aún viva, para finalmente devorarla. Número 5. Magnolia grandiflora. La flor de magnolia es la reconocida flor del estado de Luisiana, una región famosa por su rica biodiversidad y su aprecio por la flora nativa. Estos extraordinarios árboles no solo embellecen el paisaje, sino que también representan una de las plantas más antiguas y primitivas que existen en nuestro planeta. El registro fósil de magnolias se remonta a impresionantes 60 millones de años, lo que nos da una idea de su longevidad y resistencia a lo largo del tiempo. De hecho, estas plantas son tan antiguas que su existencia precede a la de las abejas, lo que resulta fascinante. Debido a esto, sus principales polinizadores fueron los escarabajos, que desarrollaron una relación simbiótica con las magnolias. Estas flores producen enormes cantidades de polen, del cual los escarabajos realmente dependen como fuente de alimento, lo que a su vez garantiza la polinización de las magnolias. En todo el mundo,
Se han identificado aproximadamente 240 especies de magnolia. De estas, 8 especies son nativas de los Estados Unidos, mostrando una notable diversidad. Entre ellas, la magnolia del sur es quizás la más bella y emblemática. Esta especie se puede encontrar en todas las tierras bajas del sureste y ha sido plantada extensamente en toda Luisiana, adornando jardines, parques y avenidas con su majestuosa presencia. La magnolia del sur, con sus grandes y fragantes flores blancas, no solo es un espectáculo visual, sino que también tiene un profundo significado cultural e histórico para los habitantes de Luisiana. Su presencia en la región es un testimonio de la rica historia natural y la dedicación a la conservación de la flora nativa. Número 4. Águilas calvas anidando. El águila calva no solo se encuentra en Luisiana. Esta extraordinaria ave es el emblema de toda la nación. El águila calva es un símbolo de la fuerza y la libertad americana, y es una de las aves más importantes del país. Es un ave rapaz que se puede encontrar en todo Estados Unidos, pero hay una gran cantidad de ellas anidando en Luisiana. Esto es algo alentador para los conservacionistas, ya que su número ha disminuido tan drásticamente en los días oscuros del uso del DDT en las décadas de 1950 y 1960, que entre 1960 y 1973, solo se conocían 4 o 5 parejas de estas águilas anidando en todo el estado. Sin embargo, la especie ha logrado una recuperación increíble, y un recuento reciente indicó que había 647 nidos, con al menos 356 activos, con huevos, aves jóvenes y adultas, y con muchas cosas para que estos superdepredadores coman dentro de los humedales. Continúan regresando para hacer sus nidos y criar a sus crías. Número 3. La lechuza oriental. Otra ave de presa que merece mención es el mochuelo oriental. Este pequeño búho es, de hecho, el más diminuto entre los búhos norteamericanos, lo que lo hace particularmente interesante para los observadores de aves. Estas aves tienen ojos amarillos brillantes que destacan en su rostro, y una cabeza grande y redondeada que parece casi sin cuello, dándoles una apariencia única. Sus mechones de orejas son puntiagudos y le dan a estos búhos una silueta muy distintiva, fácilmente reconocible incluso a distancia. Generalmente, su plumaje varía del color gris al rojizo, adornado con plumas estampadas de fantasía que les proporcionan un excelente camuflaje entre los árboles. La lechuza oriental, como también se le conoce, tiene un talento especial para mezclarse con el entorno, haciendo que sea difícil de detectar a simple vista. Son más activos durante la noche, desplegando su actividad principalmente en la oscuridad. Aunque rara vez se les ve, se les escucha con más frecuencia, ya que su llamada es espeluznante y distintiva, resonando en los ecosistemas que habitan. Estos búhos encuentran muchas presas en los humedales, donde la biodiversidad es abundante. Se alimentan de una variedad de animales, incluyendo cangrejos de río, roedores, anfibios, pájaros pequeños e insectos, todos los cuales abundan en este ecosistema rico en vida. La capacidad del mochuelo oriental para adaptarse y cazar en estos hábitats es una muestra fascinante de la complejidad y belleza del mundo natural. Número 2. Cerdos salvajes. Jabalíes o cerdos salvajes, como se les conoce localmente, viven en grandes cantidades en las vastas zonas rurales de Luisiana. Se estima que puede haber más de 750.000 de ellos en todo el estado, lo que los convierte en una presencia notable en la región. Entonces, naturalmente, la caza de cerdos se ha convertido en una actividad popular entre las personas que habitan y visitan estas áreas rurales. Y curiosamente, esa práctica no parece tener un impacto negativo significativo en la población de estos animales. El jabalí es en realidad una de las criaturas más sostenibles que existen, debido a su capacidad para adaptarse a diversas condiciones ambientales. Comerán cualquier cosa que encuentren y lo hacen con frecuencia, lo que les permite sobrevivir en una variedad de hábitats. Sin embargo, esta misma capacidad de adaptación significa que pueden causar muchos daños al medio ambiente si no se controlan adecuadamente. Actualmente, la población de jabalíes supera el ritmo al que se controla mediante la caza. Como resultado, estos animales aumentan constantemente su número, lo que puede tener consecuencias adversas para el ecosistema. Los jabalíes son algunas de las criaturas que se reproducen más rápidamente en el mundo,
por lo que es crucial mantener su número más bajo para que no afecten negativamente a la vida silvestre nativa y los hábitats naturales que dependen de un equilibrio ecológico delicado. Número 1. Nutria. Estos grandes roedores tienen patas palmeadas y prefieren nadar en el agua en lugar de quedarse en la tierra. Viven en madrigueras en la orilla de los ríos o en orillas de lagos y otras zonas de humedales. Los roedores de dientes largos son nadadores excepcionalmente fuertes y pueden permanecer sumergidos hasta 5 minutos seguidos sin tener que salir a la superficie para tomar aire. En realidad, la nutria es originaria de América del Sur, pero estos grandes roedores han sido trasplantados a áreas de todo el mundo y ahora se pueden encontrar en muchos otros lugares, incluidos Canadá y más de una docena de Estados Unidos. De hecho, la razón por la que estas criaturas han terminado en otros países es, como habrás adivinado, la actividad humana. En esta época, las personas son responsables de traerlos desde América del Sur y mantener estos inolvidables animales en granjas peleteras. El problema es que las nutrias, como es su responsabilidad como prisioneras condenadas a muerte, han intentado, y en ocasiones, han conseguido escapar del cautiverio. Esos animales han logrado la libertad y parecen ser muy hábiles para aparearse y establecer poblaciones grandes y salvajes en estos nuevos países. Entonces, hoy en día, la nutria es básicamente una especie invasora traviesa que se encuentra en todo tipo de lugares y que no tiene ningún motivo para estar allí. ¿Cuál de estos hechos fascinantes realmente capturó más tu imaginación? Nos vemos en el próximo video.